acabar en la mañana era porque en la tarde mucha gente ha de viajar, con lo cual hemos ajustado mucho el programa. Hemos ajustado demasiado quizá el programa, ¿no? Porque ahora toca un tema del foro, el tema del... Bueno, Enrique Díaz, que será el encargado de presentar el manifiesto. Esto apareció en una reunión en el foro. Ya sabéis que después comentaremos, Javier Marrero, el tema de los 10 años del foro, que habíamos hecho un manifiesto inicial que fue consensuado con muchas organizaciones, pero que pensamos que 10 años después el mundo y la educación había cambiado tanto, como hemos visto en la mesa redonda y todos nosotros, ¿no? Estamos viendo, y que podíamos hacer un manifiesto un poco más, entre comillas, agresivo, un manifiesto internacional, donde expusiéramos lo que está pasando en el mundo y entonces qué es lo que a nosotros nos gustaría que fuera discutido, reflexionado, trabajado, no únicamente a nivel del foro o a nivel español, sino a nivel internacional. El manifiesto, bueno, se hizo, se consensuó entre nosotros, se puso en la red y actualmente pues tenemos muchas adhesiones, no sé cuántas, Quique, no sé si las has contado tú, tenemos muchas adhesiones y intenta ser internacional, y es verdad que tenemos muchas personas latinoamericanas que han apuntado al manifiesto, también europeas. Estamos intentando que se amplíe, ¿no? Ya sabemos que un manifiesto a veces no llega a ningún sitio, pero nos puede... ¿Cuánto? Perdón. 250 personas, dice Rodrigo. Bueno, ya sabemos que a veces los manifiestos aparecen, ¿no? Pero sí que puede ser un elemento de reflexión pues, para mucha gente, ¿no? Intentar reflexionar sobre lo que queremos decir allí para hacer este mundo mejor o hacer la educación mejor. Pero bueno, todos los manifiestos tienen sus límites. Supongo que ahora nosotros y vosotras pues intentaremos también extenderlo al mundo del magisterio, al mundo de la educación, ¿no? Y a los compañeros internacionales que tenemos en las redes, ¿no? Veo que la mesa se han colocado ya los tres. Cada uno tiene una hora como máximo. ¿No? No. No. Perdonad. A ver, dejadme mirar el programa que no me acuerdo. 10 minutos. Sí. Tenemos, por una parte, el manifiesto. Después, Javier Marrero os comentará por encima los 10 años de los 10 años que hemos trabajado en el foro, porque el documento está publicado, con lo cual nos hace un repaso de los últimos 10 años y Rocío se encargará de hacer un pequeño resumen de las ideas principales de lo que ha salido hoy toda esta mañana, ¿no? Pues sin más dilación, yo dejo la palabra a Enrique Díaz, alias Quique. Muchas gracias. Soy Enrique Díaz y soy profesor de la Universidad de León. En Canarias. Bueno, traducido lo que ha dicho Paco, es que esperamos que al salir de aquí, todo el mundo, quienes estáis aquí, firméis este manifiesto si estáis de acuerdo con él y que además, sobre todo, lo difundamos, que lo difundamos a compañeros y compañeras para que también se adhieran, porque nuestra intención es llevarlo a la discusión en el Ministerio de Educación, llevarlo también a la discusión en la ONU, pero sobre todo llevarlo a la discusión en el G7, que es justamente quienes deciden, a la hora de la verdad, la política que estamos viviendo diariamente. Bueno, hemos titulado este manifiesto como Manifiesto Internacional sobre políticas educativas para responder a los grandes problemas del mundo. Actualmente han firmado no solo compañeros y compañeras de España, sino de México, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Portugal, de Francia, de Uruguay, de Colombia, de Chile, de Perú. Es decir, que tratamos de que no sea una discusión simplemente de ámbito local, sino llevar también estos temas a la Unión Europea y mucho más allá. Hasta el infinito, que decía el juguete aquel. Entendemos la educación, y este es el primer punto, como una fuerza fundamental
en la construcción de un mundo mejor que responda ante la globalización neoliberal, la degradación medioambiental, la injusticia social, el auge del neofascismo o mejorar la democracia. Y para ello decimos que se necesitan políticas educativas que garanticen una educación pública, de titularidad y gestión pública, no el modelo catalán que es de servicio público, donde los conciertos educativos son parte de lo que ellos entienden como educación pública y lo defienden y lo están impulsando y llevando al País Vasco actualmente y lo van a desarrollar allí. Educación pública, universal, gratuita, laica, ya va siendo hora, equitativa, solidaria, feminista, ecológica, inclusiva y democrática. Y para ello lo concretamos en políticas educativas muy claras, políticas educativas internacionales que aseguren, en primer lugar, que la educación pública es un derecho humano básico y esencial, gratuito de 0 a 100 años. Si alguno vive más, también se lo aseguraríamos. Y para eso se necesita que todos los países se comprometan a algo esencial y fundamental, que no se puede hacer sin al menos destinar el 7% del PIB, no a armamento, no a rescatar bancos, no a mantener a Florentino Pérez, sino justamente a educación pública, laica e inclusiva. Segundo, políticas educativas internacionales que entiendan que la educación pública es un bien común, no una fuente de negocio. Lo ha estado diciendo y lo hemos estado diciendo a lo largo de toda la jornada. Y esto, vuelvo a insistir, de titularidad y gestión pública, que es la única forma de garantizar la igualdad en condiciones de equidad y la cohesión social, respetando, por supuesto, la libertad de conciencia y de creencias particulares de los menores, y esto conllevaría la supresión de la financiación pública a centros o negocios privados. Y para garantizar estos derechos, así lo hemos trasladado por escrito a este manifiesto internacional, necesitamos políticas internacionales también concretas que sean pactos de estados que consoliden una mentalidad común a nivel mundial que sea ya indiscutible. Políticas, en primer lugar, educativas cuya prioridad sea impulsar una educación inclusiva, claramente inclusiva, pero con recursos. Y nos referimos a cosas tan concretas como reducir las ratios, algo que es una demanda de la comunidad educativa desde hace muchísimo tiempo y que nunca se ha concretado, excepto el pequeño periodo de la pandemia y de forma casi obligada. Y eso significa también, lógicamente, más profesorado y más profesionales también de otros ámbitos en la escuela pública. Segundo, políticas educativas que garanticen una educación laica, que respete la libertad de conciencia de los menores. Seguimos todavía teniendo a un país extranjero el que le reconozca como país, que nos impone la educación de nuestros niños y niñas. Todavía una anomalía como los conciertos educativos de este país proveniente del tardofranquismo. Tercero, una política pública que garantice, primero, al menos 12 años de escolarización y 2 más de oferta obligatoria hasta los 18 años. Segundo, escolarización temprana dotando de plazas públicas suficientes en educación infantil y que considera además la educación infantil como una etapa integral, una etapa educativa, no asistencial, educativa, de 0 a 6. Tercero, una enseñanza pública en el medio rural
que tenga los recursos suficientes y que valore lo que aporta el mundo rural fundamentalmente y ese espacio de educación y el trabajo que se hace allí para aprender desde el ámbito urbano y no verla justamente como una escuela de segundo orden. Tercero, una educación conectada con la vida, que forme para la vida, no únicamente para aprobar exámenes, como ya se ha dicho a lo largo de la jornada, que desarrolle el pensamiento crítico y responda a la agenda social que aborde problemas esenciales del mundo y esos sean los ejes centrales de los currículos escolares. Es decir, nos acompaña la música muy... Que sea realmente las asignaturas, que empecemos a repensar el modelo que tenemos en el currículum, que impulse la democracia practicándola, desde el aula al centro y al entorno, que convierta los centros en focos de cambio y mejora del entorno, que responda a los problemas y dé soluciones y ayude también a su contexto social y que simultáneamente abra los centros a la participación de la comunidad social y pueda implicarse de forma democrática también. Y que permita que el profesorado sea un trabajador, una trabajadora. No nos olvidemos que somos de clase trabajadora. El término profesional vino a sustituir ese término y ahora ya parece que todo el mundo es clase aspiracional, esa clase media que aspira a llegar a tener el coche más grande y consumir lo más posible. Somos clase trabajadora y que como trabajadores y trabajadoras seamos capaces y nos den estas políticas posibilidad de ser reflexivos, críticos e implicados con una política del bien común. Concluyo. La comunidad educativa no puede permanecer ajena a la barbarie que estamos viviendo actualmente. La verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno cuando hacemos alguna manifestación. Es nuestro silencio cómplice, el ponernos de perfil. El maestro, la maestra, luchando también está enseñando. Debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Gabriel Celaya. Lucio Anneo Séneca, en el siglo IV antes de nuestra era, afirmaba aquello de no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tenemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las futuras generaciones y el de la sociedad en su conjunto. Por eso, como comunidad educativa, debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Bien breve. Push. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quiero agradecer al foro que me haya invitado a ser de portavoz de una historia que ya tiene 10 años. No voy a tardar 10 años en contarla porque si no acabaríamos todos muy mal. Así que voy a hacerlo como me han indicado muy sabiamente Paco Invernón, por encima. ¿Vale? Voy a contar la historia por encima. ¿Vale? El foro ha venido desarrollando su tarea desde sus orígenes, en torno a 2010-12, en esta última década que podamos contabilizar, la década y lo que ya ha avanzado. Como ya se ha señalado antes, ha sido una década cuyo magma social y político ha sido la inestabilidad permanente
la explosión de distintos conflictos que han recorrido todo el territorio y que yo creo que simbólicamente se puede representar como la explosión del volcán de La Palma. Al final todo esto ha convulsionado y hasta hemos tenido incluso un volcán en ese periodo. Si miramos el panorama educativo durante este tiempo, tampoco ha sido muy tranquilo, que digamos, ¿no? Por decirlo de una manera rápida, recordemos el enfrentamiento entre Wert y Cela. Eso sintetiza en gran manera lo que ha ocurrido en estos 10 años en el panorama educativo. Y es muy interesante ver cómo en el año 2010 el Ministerio de Educación apuntaba hacia un panorama educativo que debería estar marcado por lo siguiente, a ver si les suena de algo la cosa. El éxito educativo de todos los estudiantes, la equidad y la excelencia, flexibilidad del sistema educativo y la educación a lo largo de la vida, formación profesional, me salto, la implantación de las TIC, los idiomas, la educación como bien de interés público y derecho de toda la sociedad, modernización e internacionalización, el reconocimiento social del profesorado, la educación inclusiva. Es decir, fue el panorama que se apuntaba en esa década, como se decía antes aquí, se podría repetir exactamente igual para la próxima década, porque apenas hemos avanzado en esa dirección. De alguna forma, durante esa década estuvimos bajo el panorama, la carcasa de que la educación debería haber caminado, debería ir en esa dirección. Por eso aparecieron en el camino los discursos sobre la calidad, la excelencia, etcétera, etcétera. Discursos que finalmente, pues, yo creo que condujeron al foro a pronunciarse sobre la inestabilidad de esas grandes metas que no estaban siendo realidad o que estaban siendo interpretadas en una dirección que no era la que parecía que debía hacerse, ¿no? El foro ha concitado el interés de voces, grupos, colectivos, se ha venido vinculando con distintos colectivos a lo largo de estos años y aprovecho un paréntesis para que quiero insistir después al final otra vez. El foro es una plataforma abierta y por lo tanto es una plataforma que se debe ir realimentando progresivamente. Y en ese sentido, al final les invitaré a que se sumen al foro para aportar precisamente esa energía, esos criterios, esa reflexión tan necesarias en este momento como lo fue también en su momento. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dicho a lo largo de este tiempo? Bueno, yo creo que podría resumirlo y así acabo mi intervención. Lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido. Pero eso que hemos podido lo hemos venido desarrollando en distintos ámbitos, ¿no? Hemos participado en debates organizados por las administraciones educativas para que no se diga que los académicos y los intelectuales hablamos para las paredes de dentro y no somos capaces de llevar la voz fuera. Hemos participado en debate abierto por la Administración sobre el documento para el debate de 24 propuestas. Hemos hecho comparecencia ante la Comisión de Educación e Información Profesional del Congreso de los Diputados, me salto. Hemos participado en jornadas parlamentarias de partidos políticos y comunidad educativa. Hemos participado en la comparecencia del Foro Sevilla en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados. Hemos contribuido al acuerdo de la comunidad educativa con los partidos políticos en una nueva ley de educación y de estabilidad del sistema educativo. Cada una de estas acciones tiene fechas, las he leído desde más recientes a más lejanas. Se remontan, la primera desde 2022 al 2016 de las últimas. También hemos hecho reuniones plenarias del foro y también actividades de debate y de formación en distintos ámbitos y de distinta naturaleza, ¿no? Mesas redondas en el Ateneo de Madrid en el año 2020 sobre la nueva ley educativa, mesa redonda sobre la reforma de la Constitución, alternativas al artículo 27, de la que ya ha hablado antes Pepe Jimeno. Hemos participado en la primera y la segunda asamblea de redes por una nueva política educativa, encuentro social de debate por una nueva ley educativa, conclusiones, etc. ¿Qué hemos escrito?
Bueno, yo tengo aquí una lista de 18 contribuciones que se han venido haciendo y que todas ellas se pueden consultar en la web por Otra Política Educativa y a las que se puede acceder y leer los textos concretos. Aparte de un primer y segundo manifiesto al que se une ahora este otro manifiesto, hemos escrito sobre el sentido de debatir sobre el artículo 27, sobre el profesorado y su formación, como no. Hemos escrito sobre la impugnación del Gobierno de la proposición de ley aprobada en el Congreso sobre la suspensión del calendario de implantación LOMCE. Hemos hablado de las medidas urgentes frente a la LOMCE. Fundamentalmente hemos hecho saber nuestra opinión sobre la declaración de ilegitimidad de la propuesta de pacto educativo de José Antonio Marina. Como ven, aspectos que están muy vinculados a la vida política y a la actividad política en materia educativa de este país durante estos años. También hemos elaborado textos de análisis y de reflexión que también están recogidas en el blog y que aquí la lista es más larga, llegan hasta 35 cuando cerramos este informe. A estas habría que añadir las que se han seguido produciendo a lo largo de este último año. Y en ese panorama, pues, las temáticas también han recorrido otros temas que podíamos resumir en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, y lo que ha ocupado el mayor interés del foro ha sido la problemática de las políticas educativas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Junto con la Ley de Educación y el derecho a la educación. Los manifiestos que nos han permitido aglutinar y concitar el interés de distintos colectivos también han sido un elemento del foro, así como otras manifestaciones relacionadas con la LOMCE. Luego el tema del profesorado. El profesorado ha sido, no se nos escapa, que es una de las cuestiones candentes y sobre las que hay que seguir pensando y reflexionando. Sobre la educación concertada, la educación pública, el tema de la religión, la libertad de elección, la innovación educativa, los derechos humanos. Son, entre otros, descriptores que han venido caracterizando las distintas acciones y trabajos del foro. ¿Qué hemos dicho? Por resumir en 3 breves frases, hemos dicho que se trata de construir un imaginario social que conciba la política más allá de los discursos del profesionalismo político y los expertos, para llevarla a donde nunca debiera haber salido. Eso se dice en un texto que se llama Democracia, sus agendas y sus agentes, que estaba firmado por Jaume Martínez Bonafé, por Enrique Díez, por Julio Rogero, por Rocío Anguita y Carmen Martínez y Nacho Rivas. En otro texto, firmado en este caso por Jimeno Sacristán, dice: son varios los términos que definen lo que significa consenso. En realidad, se tiene que producir un equilibrio entre los consensos y los disensos para que una sociedad sea viable al tiempo que se renueva. Un equilibrio entre lo que nos une en el consenso y las discrepancias toleradas. Como ven, Pepe siempre haciendo amigos, ¿no? Poniendo la punta donde debe ponerla. Y en otro texto, finalmente firmado por el Foro de Sevilla, se dice: las crisis son oportunidades, no las desaprovechemos. Nuestro manifiesto trata de ir más allá para plantear otras urgencias de futuro igualmente necesarias. Quiere decir que en estas intervenciones la actitud que ha adoptado el foro ha sido la de no solamente hacer una crítica sobre qué es lo que estamos haciendo, sino la de avanzar, dar pistas por dónde ir, por dónde continuar, hacia dónde poder proyectarse. Aquello en lo que hemos coincidido durante todos estos años y en todos estos espacios, ¿no? Ya se ha manifestado aquí, lo hemos ido oyendo a lo largo de la mañana, ¿no? Una defensa de la educación pública, una política progresista, democrática y no conservadora de la educación, repensar el currículo en el contexto de lo público, una defensa de la inclusión en todo el sistema educativo, hacia una evaluación democrática,
la apuesta por un acuerdo social y político por la educación, repensar el modelo de desarrollo profesional docente, una revisión en profundidad de la formación del profesorado, revisar las cuestiones pedagógicas para afrontar la complejidad y, finalmente, una crítica a la moral neoliberal que impregna la escuela y una apuesta por una moral emancipatoria. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué nos queda por decir? Bueno, también aquí hoy se han señalado, se han dado pistas de por dónde deben ir los tiros del foro, de qué cosas va a hablar el foro en el futuro o cuáles son las preocupaciones del foro de cara al futuro. Aquí ya se han señalado el tema de la práctica, el tema de la formación del profesorado, el papel de la evaluación y las agencias externas, el tema de la digitalización, entre otras muchas cuestiones. Yo creo que el foro tiene por delante un compromiso que antes Ángel Pérez formulaba como la segunda parte de Comprender y Transformar 30 años después. Yo creo que esa idea puede ser asumida como el reto que tiene planteado el foro de cara a los próximos años. Seguir reflexionando para comprender y transformar la educación en nuestro país. Y termino con una idea que aparece también recogida en el documento de 10 años. No cabe obviar que vivimos en tiempos de incertidumbre y de un auge político conservador, donde algunos pretenden normalizar a la extrema derecha como una ampliación del espacio político y una opción política más con la pretensión de sepultar a la educación pública y el conjunto del Estado social de derecho. Sabemos lo que significa cuando la tierra que pisamos se mueve, pero también sabemos que solo cabe evitar sus efectos o limitar sus consecuencias conociendo el fenómeno y previniéndolo. Continuaremos teniendo dos fines: la defensa de la escuela pública y la denuncia y crítica del conservadurismo educativo en todos sus niveles. Hasta aquí el resumen de estos 10 años y reitero, el foro está abierto. Están ustedes invitadas, invitados a sumarse a esta tarea. Cuanto más jóvenes, mejor. La invitación a ser parte del foro, hemos estado hablando Paco, Javier y yo, ahora empezará a ser con una condición, y es que está abierto a todo el mundo, pero será de 2 en 2, como los apóstoles. Es decir, cada uno que venga, o cada una que venga, con alguien acompañado de menos de 40. Dada la edad media que se ve aquí mayoritariamente. Entonces necesitamos gente joven porque hay brecha generacional en todas las organizaciones, instituciones y demás. Y es importante incorporar a la gente joven, lo decimos en bromas, pero es importante incorporar a la gente joven en los procesos que estamos desarrollando. Es fundamental. Gracias. Bueno, pues me toca a mí cerrar la jornada. Menos mal que Paco ha rectificado y ha dicho que no son las conclusiones porque no las va a ver, ya se lo anuncio. Y tampoco va a ser el resumen porque después de todo lo que se ha dicho, yo tengo aquí apuntes para seguir aprendiendo una temporada larga. Así que no voy a hacer resumen de lo dicho hasta aquí y sí me voy a permitir hacer un par de reflexiones que quiero compartir con vosotros después de esta emocionante mañana. La primera, agradecer a mis compañeros y compañeras del foro ponerme aquí en esta mesa esta mañana, aunque teniendo estos amigos, ¿para qué quiero un enemigo? Menudo embolado aquí para finalizar esto después de todo lo que se ha oído, se ha dicho y se ha pensado esta mañana aquí. La segunda es que nuestro mejor regalo a Pepe como colectivo docente y como colectivo de enseñantes es justamente abrir estos espacios de reflexión y de seguir pensando sobre la educación y de seguir pensando cómo transformar la educación. Y no desde cualquier sitio, seguir pensando cómo transformar la educación desde la educación entendida como un derecho humano radical. Yo creo que ese es el fondo de lo que hay debajo de toda la trayectoria académica que ha tenido Pepe en este tiempo y lo que hay debajo también del colectivo al que nosotros pertenecemos. No queremos, y creo que todas las aportaciones que ha habido aquí esta mañana desde diferentes puntos de vista, están pensando en cómo en una sociedad muy cambiante y con grandes desafíos necesitamos instituciones
donde se aprenda radicalidad democrática y ciudadana para cada persona que habita en este mundo. Esa es la clave de lo que seguimos pensando, y a mí lo que más me gusta también de este espacio es que cada uno y cada una de los que estamos aquí y de los que han podido intervenir han aportado su visión de ese problema o dónde ponen el acento en unos elementos o en otros, pero a mí me parecen todos necesarios. Y como esto está lleno de buenos maestros y maestras, de los que yo me siento heredera y de los que muchos de los que estáis aquí he aprendido a lo largo de mi vida, pues yo me voy con más preguntas que respuestas, y esto es fenomenal. Yo creo que esta es la clave de cómo avanzar. Algunas preguntas son las de toda la vida. Me gusta especialmente las que ha lanzado Nieves de cómo despertar el deseo de saber y cómo despertar el deseo de enseñar a ser maestro y maestra. Es clave, tanto en una parte como en la otra del proceso educativo. Y también nos vamos con otras preguntas nuevas porque nos reta muchísimo la situación, bueno, pues de incertidumbre y de cambio que estamos viviendo tan rápida y tan acelerada. También me voy con la idea de que la reflexión teórica, y en esto las aportaciones de Pepe han sido fundamentales, son críticas para hacernos ver por dónde está el camino, a dónde queremos llegar, pero necesitamos también la acción, y necesitamos la acción, y ese es uno de los cogollos de nuestro colectivo. Necesitamos la acción y el cambio político, y eso tiene que estar basado en, bueno, pues en construcción de pensamiento de hacia dónde queremos ir, cuál es el bien común que perseguimos y cómo construir esa ciudadanía. Y por último, quiero agradecer a Pepe toda su aportación y todo su trabajo a lo largo de estos 40 años y todo lo que hemos podido aprender con él a lo largo de estos 40 años, pero me quedo con su primera frase que ha dicho en esta intervención esta mañana, que ha sido: mi función es incordiar. Y yo creo que esa función es fundamental y que ojalá, Pepe, estés ahí y nosotros te acompañemos en esa función de incordiar y de seguir pensando una sociedad y una educación mejor. Así que mil gracias por todo tu trabajo. El acto acabará cuando yo acabe, pero en principio, lo digo porque no se levante nadie, que hace como los alumnos, ¿no? Ya todo el mundo se levanta. Bueno, a la tarde, lo digo porque el programa, si habéis visto el programa, a la tarde hay un acto. Hay un acto exactamente a la... no sé si está Ángel por aquí, Ángel San Martín, sí. Hay un acto a la tarde que nos organizó, bueno, nos pidió y lo trabajamos conjuntamente con Ángel San Martín en la Facultad de Ciencias de la Educación, Filosofía y Ciencias de la Educación, donde con los alumnos de doctorado, si no me equivoco, ¿no?, a las 6, Juana Sancho aquí presente, Fernando Hernández están allí y Javier Marrero hacen una reunión con estudiantes de doctorado, me parece, ¿no?, para hablar sobre temas de política educativa y universidad, con lo cual también forma parte de esta idea de intentar también llegar a los estudiantes, ¿no?, que difícilmente pueden venir aquí. Lo digo, agradecemos también a Fernando y a Juana y a Javier que se quedan aquí para hacer este acto con Ángel San Martín y coordinará, me parece, la vicedecana que estaba presente, ¿no? Bueno, yo, para acabar... Bueno, el foro es interesante, ¿no? Lo digo porque se pide la participación de las personas, ¿no? Yo recuerdo a Pepe, y nos acordará, hace muchos años, cuando yo estaba en un sitio y él me dijo que él era un general y yo un soldado. Esto lo recuerdo. Yo era muy joven y entonces... Bueno, el comentario que se hace ahora, ¿no? Ahora nos pueden llamar pedagogos, nos pueden llamar de muchas formas en las redes sociales, ¿no? Y Pepe, un día yo le comenté que nos acusaban a veces en un momento de teóricos, ¿no? Estos son de universidad, no han pisado la escuela, bueno, no saben de qué hablan, cosa que la mayoría que estamos aquí, que son catedráticos, han sido maestros trabajando en las escuelas. Pero bueno, ellos... Sí, bueno, pero el padre ya es diferente y lo del abuelo también. Pero es interesante porque yo recuerdo, Pepe me quedó grabado y lo he dicho muchas veces, ¿no? Pepe dijo, no, nosotros somos teóricos y prácticos políticos.
de verdad que me quedó grabado, no se acuerda, ¿no? Pero me quedó la idea de, anda, pues es verdad, y lo he defendido a veces, cuando no es que tú eres un teórico, claro, hace tiempo que no pisas las escuelas, oye, perdona, también estamos trabajando en las escuelas, pero yo soy un teórico y un práctico político, ¿no? O sea, intento hacer que la práctica educativa también asuma que este carácter político, ¿no? Lo de foro es cierto lo que se ha comentado, ¿no? Nos vemos aquí, hace tiempo, nos hacemos mayores, viejos no, viejos hacen los muebles, nosotros no, ¿eh? Nos hacemos mayores y en cada reunión que tenemos del foro surge el tema de captar a gente joven. También hemos discutido estos días que la gente joven a veces no está tan comprometida como nosotros. Marina comentaba, ¿no? El posfranquismo nos llevó a esta lucha, ¿no? A esta lucha en contra de lo que no estábamos de acuerdo, ¿no? Hoy día, a veces, por desgracia, la gente joven que puede comprometerse está pensando en acreditarse, en publicar en publicaciones de impacto, en obtener sesenios. Y entonces, si el foro a veces hemos comentado, tenemos muchos factores, ¿no? Pero tenemos como 3 Cs, ¿no? Que ha salido en el debate, ¿no? El conocimiento, el saber, ¿no? Y por eso tenemos un blog, tan en castellano, el Diario de la Educación, como en catalán, que se publica en el Diari de la Educació, donde exponemos nuestras ideas. Es la forma de transmitir un poco el saber, el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre he sido partidario de que si no leemos, si no nos documentamos, en el fondo nos convertimos en reproduccionistas, que es un problema que tenemos hoy día a veces cuando se hablaba sobre la facultad de magisterio y el problema de los maestros, ¿no? Si no lees, acabas reproduciendo las ideas de otros, ¿no? Entonces, nuestra finalidad del foro es crear ideas, o sea, crear opiniones, llegar a la gente, ¿no? Nos cuesta, es cierto que nos cuesta, ¿no? Pero bueno, llegar a todos. De ahí está la importante que decía Quique ahora de gente joven, ¿no? Es decir, nos hacemos mayores, estamos viendo que muchos se jubilan, entonces nos falta esta gente joven que asuma este reemplazo nuestro, ¿no? Este reemplazo. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dicho esto, bueno, y agradecer, yo agradezco yo estoy aquí obligatorio, entre comillas, porque me han puesto. No tengo ningún ánimo de protagonismo a mi edad, pero sí que agradezco a todos los compañeros del foro que han participado, porque esto ha sido un trabajo colectivo. Lo que sí que quiero recordar es que una persona importante para nosotros, y que a veces hace que la máquina tire hacia adelante, es Rodrigo. Y un aplauso para Rodrigo. No sé si es una frase española esta de que los bueyes que tiran del carro o algo similar, pero en fondo es verdad que hay gente que si no tira del carro a veces cuesta mucho, porque cada uno está muy comprometido con muchas cosas. Y quiero hacer un recuerdo especial, no sé si está conectado, con uno de nuestros compañeros, que es Jordi Adell, que está enfermo, que no puede venir, supongo que estará conectado, pero que es un compañero entrañable y de aportación del foro y que ahora está en unas circunstancias muy especiales, ¿no? En la cual no puede asistir, ¿no? Bueno, dicho esto, para acabar, bueno, yo quisiera... Han salido varios autores, ¿no? Se nota que estamos también en la academia, ¿no? Pero sí que recupero otra vez a Freire, que ha salido, ¿no? Con la idea esta de que Freire decía, vamos a transformar las posibilidades, las dificultades en posibilidades. Esta idea, ¿no? Este es un principio fundamental, ¿no? Porque podemos tener dificultades actualmente en el campo educativo, siempre las tenemos y las tendremos siempre, ¿no? Pero que nosotros, nuestra intencionalidad es transformarlas en posibilidades. Esta idea de las 3 Cs, ¿no? El saber, el conocimiento, la difusión, el compromiso, todos los que estamos en el foro, el que no se apunte, es el compromiso para el cambio educativo con una ideología determinada, aunque somos diversos. Por supuesto, no coincidimos todos ni en partidos ni en ideología, pero tenemos un compromiso todos para el cambio educativo de una determinada línea, ¿no? Y después el contacto con nosotros, con la comunidad, con las entidades que trabajan como nosotros. Estoy mirando a Julio, ¿no? Que es la persona que más a veces tiene contacto externo con muchas, bueno, todo ello, ¿no? Esas 3 Cs, ¿no? Y entonces también ha salido, me parece que lo ha comentado Antonio Dewey, ¿no? El credo, decía el credo de John Dewey, ¿no? Y yo siempre recuerdo una frase de John Dewey, murió en el año 52, pero en una de sus conferencias dijo una cosa muy interesante que yo siempre he recordado, ¿no? Decía, si enseñamos a nuestros alumnos y nuestros profesores como les enseñábamos ayer, les robamos el mañana. Y creo que una finalidad nuestra, como foro,
todos aquí, es no robar el mañana a nadie, sino intentar crear un mañana diferente. Y con esto, señores y señoras, muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos más adelante. Pues nada.